¿Pero qué pinto yo escribiendo código de programación? Si yo soy arquitecto, si me he pegado 6 años estudiando para ahora meterme a programar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Qué pereza, qué pereza. Para los que habéis llegado a este nivel de negación de la realidad, he hecho este vídeo para incitaros a que toméis una de las mejores decisiones que podéis tomar en vuestra vida profesional: aprender a programar. ¿Por qué hablo de negación de la realidad? Bueno, pues porque básicamente todos los días estamos hablando y comunicándonos con un montón de máquinas que nos hacen la vida increíblemente más fácil, y creo que desperdiciar cualquiera de estos canales de comunicación con ellas, como puede ser el de la programación, es la verdad eso, es una pena, es un desperdicio, porque nos hace la vida más fácil y ¿sabes? Estas maquinitas, estos bichos, pues solo lo único que quieren es que seamos todos los días más felices y tengamos más tiempo para vivir y hacer lo que nos apetece. No quiero extenderme demasiado con este vídeo porque de introducción a la programación se podría hablar horas. Y además quiero que sea ameno el tema. Si queréis ver la versión extendida de este vídeo, podéis leeros el artículo que tenemos especialista3d.com, donde desarrollamos algunas cosas un poco con más profundidad. Lo primero que os conviene saber es pensar qué paradigma de información es el que más os conviene para vuestro entorno, antes de empezar a pensar en el lenguaje de programación. Java, C Sharp, C, C++, Ruby, hay miles de programas, estos son de los más utilizados, el que he comentado ahora, y cada uno de ellos tiene una manera de tratar la información con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Esto es lo que viene a ser el paradigma de información, el paradigma de programación que manejan los programas. ¿Cuál es la manera en que tratamos los datos? Una vez tengamos claro esto, qué queremos hacer con esos lenguajes de programación, podemos ir más con paso seguro sobre los límites que se nos van a plantear y sobre los potenciales últimos de lo que podemos llegar a ser. Y eso ya es tener un buen camino recorrido. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un arquitecto superior y uso con mucha asiduidad el programa Autodesk Revit. Y así que me conviene saber lo que significa el paradigma de programación orientada a objetos, ya que el Revit no sería Revit sin esta forma de tratar la información. Otro paradigma que es muy común y que a todos nos debería sonar es el de programación procedural, que es el que vemos cuando conectamos pilitas, un módulo con otro en Dynamo. Y esto viene a ser la esencia de cómo operamos en el Revit fusionado con el Dynamo. Así que esta culturilla general nos conviene tenerla en nuestra cabecita. Hay muchos más paradigmas y subparadigmas, pero me voy a limitar a estos porque son los que más influyen en la forma de trabajar con Revit y Dynamo. Bueno, para que os hagáis una idea, he hecho dos gráficos para representar más o menos de cómo se genera código dependiendo de dos paradigmas de programación diferentes. Estos podrían ser los dos gráficos y, ojo, aquí va la definición de lo que es paradigma de programación, para los que no entendáis ese palabra que es paradigma. Paradigma es ejemplo o modelo digno de seguir. Eso es un poco el núcleo de la definición. Y esto no tiene que ver con el lenguaje de programación. Un mismo lenguaje de programación puede tener varios paradigmas de programación. Python o C Sharp manejan varios, entre ellos estos dos, la programación orientada a objetos y la procedural. Otros solo tienen un paradigma de programación, yo qué sé, más los de tipo base de datos. Al final lo que hacen estos distintos paradigmas es que nos obligan a pensar de manera distinta lo que vamos a programar. Cuando vemos este gráfico, estamos viendo cajas como cajas dentro de cajas, conectadas por tubos y un poco así, ¿no? Esta es la versión súper sencilla, la versión ultra básica de lo que sería la programación orientada a objetos. ¿Qué hace tan diferente este gráfico de este otro? Pues básicamente la programación procedural es un proceso mucho más lineal. Es un proceso en el cual programamos acciones, que una acción va detrás de otra y se ramifican
y, bueno, y generan una consecución de acciones que están programadas por nosotros. No sé si os suena, pero esto se parece mucho a los cables de dinamo. Pues básicamente, con este esquema, lo que conseguimos es transformar cosas en otras cosas en un instante. Sí, en caso de dinamo pueden ser, en caso de dinamo, con el rollo este de programación procedural, transformamos cientos de puertas, miles de muros, millones de parámetros, pues en unos segundos. Y eso es la esencia de la programación procedural. Cambiar cosas, un montón de cosas en un pequeño instante, un montón de cosas que tendríamos que ir haciendo clic, miles de clics, uno a uno. El ordenador hace así y de eso se encarga el programita que haríamos con el dinamo. Y aquí empieza la chicha del asunto. Cuando trabajamos con Python y Dynamo, lo que queremos es automatizar un montón de procesos de forma que todo salga lo más rápido posible, que el ordenador lo haga por nosotros. La interfaz de Dynamo lo que nos permite es el estructurar todos esos procesos de cambio en paquetes, en pilas, también llamadas nodos, que las vamos conectando para transferir la información de un proceso a otro. Esas conexiones se hacen mediante unas pilas y tienen salidas y entradas de información. A la entrada las llamamos inputs o in y a las salidas las llamamos output o out. Nunca se puede conectar un in por otro in y un out por otro out. Siempre son de un in a un out. Esto es fuera de las pilas. Pero dentro de las pilas podemos automatizar los procesos de manera mucho más pormenorizada y sutil. Porque podemos generar muchos mini procesos de manera muy fluida al saber hablar con el lenguaje de Dynamo mediante el lenguaje del Python, pues conseguimos hacer pequeñas cositas que marcan la diferencia que el Dynamo de serie o los paquetes que otras personas han hecho y que están en la nube, pues no nos permiten hacer. Eso lo haríamos dentro de una pastilla de Python Dynamo. Y gracias al in y al out que hemos hablado antes, podemos meter la información dentro de nuestro código y gracias al out sacaremos el resultado de lo que nosotros buscábamos con nuestro código. Y por eso nos sentimos tan bien cuando nos sale bien y de repente funciona el aparatito lleno de cables y de repente todo funciona y podemos transformar miles de cosas en miles de otras cosas con solo un par de clics. Pero ¿qué pasa cuando no sale bien? Pues hay infinitas formas de fastidiarla, hay infinitas formas de hacer que algo no funcione. Así que lo que vamos a hacer es categorizar la forma de que un nodo de Dynamo nos dé error en dos tipos. Los errores o los fallos internos al nodo y los errores externos al nodo. Cuando ocurre un fallo interno al nodo, por ejemplo, cuando estamos programando en Python dentro de un nodo de Dynamo, básicamente el nodo, si no funciona cuando le pedimos algo, se nos pondrá así. Y claro, no podemos tener 20 nodos funcionando, pero por ese que hemos hecho algo mal dentro del nodo, no va a funcionar. Y esto se suele deber a que hemos hecho un misclick o vamos, en plan, que no sabemos lo que demonios estamos escribiendo ahí dentro, o que le hayamos metido un comando, le hemos pedido algo al programita para lo que no estaba preparado, es decir, no hemos contemplado un escenario de algo que se le fuera a pedir. Esto es bastante común y es lo podríamos englobar dentro de los fallos internos al nodo. El otro tipo de fallos es el que la causa son motivos externos al nodo y viene a darse cuando lo que hacemos es maltratar a la pilita de Dynamo haciéndole cosas para las que no está preparada. Es decir, que la culpa no es de cosas que hayamos hecho dentro del nodo, sino de cómo lo estamos usando. El error más común de este tipo de fallos es intentar meter un tipo de información diferente para la que está preparada el nodo. Es decir, le estamos dando un tipo de información, por ejemplo, unos objetos. Obviamente cuando les damos unos objetos BIM a un nodo y el nodo está esperando que le demos de comer parámetros de texto, pues ese nodo se va a enfadar y va a ponerse de colores extraños
Pues porque está enfadado, porque no está preparado, su aparato digestivo no está preparado para que le demos pues puertas o muros. Está preparado para que le demos parámetros de texto, así que normal que se enfade. Recuerdo un profesor que decía que no se pueden sumar gallinas con helicópteros. Pues básicamente, y era un profesor de física, era muy listo. Pues básicamente con los programas es lo mismo, no les puedes dar a una cosa que espera gallinas, no les puedes dar helicópteros, básicamente. Si os dais cuenta, con la excusa esta de los errores comunes en Dynamo, hemos hablado de lo que estábamos hablando al principio, de los paradigmas de programación. Por un lado hemos hablado de la programación procedural, cuando decimos que metemos cierta información por los inputs, que lo escribimos en Python como in, y con ciertos procesos se transforman en otra cosa y salen por el output. Estamos haciendo eso, estamos haciendo programación procedural. Y por otro lado, hemos hablado de la programación orientada a objetos cuando estamos hablando de cambiar masivamente un montón de parámetros de golpe en Revit. En verdad, estamos hablando un poco de lo mismo, curiosamente, con la tontería de los errores. Ya se nos está moldando la cabeza a estas cositas. Y hasta aquí esta pequeña introducción a la programación de Dynamo con Python. Espero que os haya sido enriquecedora, sobre todo, y que sigáis dándole caña a esto, porque hay muchísimo más. Y bueno, si queréis que siga subiendo vídeos de este tipo, dadle a like por aquí. Y bueno, me daré por enterado y eso, y a seguir trabajando todos, chicos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.